Cuando el pasado se niega a ser enterrado, la memoria se convierte en cicatriz, una historia real forjada a sangre y tierra. Estás escuchando Almireces de Manat. Capítulo 8. Larga espera 2. Enero de 1965 mordía con dientes de frío húmedo. Una neblina salina invadía Málaga, pegándose a los huesos y calando los abrigos, pero ni siquiera aquel invierno lograba apagar el bullicio de la alameda principal. El corazón de la ciudad latía con un pulso enérgico, un ir y venir frenético de autobuses azules y hombres con sombrero que devoraban el periódico de pie junto a los kioscos. Era una arteria comercial donde convivían el aroma de los variados cafés de Aranda con el brillo moderno de los escaparates de Félix Sáenz. En mitad de aquel ajetreo gris, los puestos de flores surgían como islas de color en un océano de asfalto. En uno de ellos, Ana ayudaba a su tía. Trabajaba con una concentración absorta, casi religiosa, retirando las hojas marchitas y cortando los tallos, como si en el cuidado de aquellas vidas frágiles encontrara un resquicio de su propia fragilidad. Su prima Isabel llegó a mediodía desde el bar de enfrente. Traía 2 cafés calientes en vasos de cristal grueso que humeaban en el aire helado. Toma, prima, para que el cuerpo te vuelva a la vida. ¿Es que no te ves? Sigues con la misma cara desde aquella vez que volvimos de Pizarra. ¿Todavía estás allí, en aquella noche? Ana no detuvo sus manos. Continuó con el delicado manejo de los claveles, evitando la mirada inquisidora. No es nada. Solo estoy cansada del ruido, del jaleo de la ciudad. Tú, a mí no me engañas. Aquel muchacho, el amigo callado de Rafa, parecía un hombre de los que ya no quedan. Nunca te había visto tan en paz con nadie. ¿De verdad no has vuelto a pensar en él? Las manos de Ana se detuvieron en el aire. Un clavel rojo quedó suspendido entre sus dedos, temblando levemente. Fue solo un baile. Nada más, Isabel. Una tontería de una noche de fiesta. A estas alturas, a ese muchacho se le habrá olvidado hasta el color de mi vestido. No creo que fuera una tontería, ni para él, ni para ti. Deberías volver al valle, prima. Esta ciudad, con tanta gente y tanta prisa, te está ahogando el brillo. Ana negó con la cabeza, y su expresión se transformó en un nido de tristeza. Por favor, Isabel, no hablemos más de esto. Por favor. A kilómetros de allí, Pedro intentaba ahogar la espera en la rutina del campo. Volvía a salir con su cuadrilla, forzándose a reír las gracias de siempre, pero su risa era una fachada de cristal, frágil y vacía. Con cada semana que pasaba, la memoria de aquella noche en Pizarra se iba cubriendo de una pátina de irrealidad, como una fotografía vieja expuesta al sol. Y la idea de llamar, que antes era una obsesión ardiente, se iba disipando, ahogada por el miedo paralizante al rechazo. La ironía quiso que, justo a principios de año, instalaran un teléfono en el bar El Tropezón, un armatoste negro de baquelita, pesado y brillante, que para Pedro se convirtió en un instrumento de tortura silenciosa. Cada vez que pasaba a su lado, sentía el peso del papelito arrugado en su bolsillo quemándole el muslo, y el silencio del auricular parecía burlarse de su cobardía. Sus amigos, ajenos a su tormento interno, solo veían a un Pedro apagado y se propusieron sacarlo de su letargo a empujones. La oportunidad perfecta tenía nombre: Candela. Una muchacha del pueblo, de risa fácil y caderas anchas, que no disimulaba su interés por él. Pedro empezó a dejarse querer, empujado más por la insistencia ajena y la soledad de tantos meses
que por un deseo real. Finalmente quedaron en verse a solas un domingo por la tarde, en el camino del río. Pedro acudió y esperó. Pasó media hora bajo el frío, luego 1 hora. Candela no se presentó. Unas amigas de ella le contaron más tarde, entre risitas nerviosas, que le había salido un plan mejor en Málaga capital. Pedro encajó la noticia con una extraña calma. No sintió rabia ni la punzada de la humillación. Al contrario, sintió cómo se le soltaba un nudo en el pecho. Le golpeó una certeza con la fuerza de una revelación. No quería a Candela, no quería a ninguna otra. Su ausencia no le dolió, le liberó. Aquella noche, el silencio en el bar cerrado era más denso que de costumbre. En la trastienda, la única luz provenía del resplandor rojizo de las últimas ascuas de la copa bajo la mesa camilla. María, terminando de secar unos vasos, vio a su hijo encorvado en la silla, con los codos apoyados en el hule y la mirada perdida en la nada. No era el cansancio del jornal, era un agotamiento más profundo, uno que le nacía del alma. Dejó el paño sobre el mostrador, se acercó con sus pasos silenciosos y se sentó frente a él. Esa pena tan grande que llevas ahí metida es por una muchacha, ¿verdad? Pedro levantó la vista, sorprendido por la puntería de su madre. No intentó negarlo. La dejadez de sus hombros y un casi imperceptible asentimiento fueron toda la confesión necesaria. María continuó, mirando las ascuas como si leyera en ellas el pasado. El mal de amores es así, Pedrillo. Te deja el alma en un sinvivir, sin saber si tirar pa'lante o quedarte quieto. Y mientras dudas, la pena va haciendo un nudo ciego por dentro. Al oír en las palabras de su madre un reflejo exacto de su propia angustia, Pedro se sintió comprendido por primera vez en meses. Es que es eso, madre, que no sé si hago bien, esperando. A lo mejor es una tontería mía y estoy perdiendo el tiempo con un sueño. María alargó una mano y la posó sobre la de él. Su piel estaba áspera por el trabajo, pero su tacto estaba lleno de una fuerza tranquila. El tiempo nunca se pierde cuando se espera lo que de verdad se quiere. Hijo, lo único que se pierde es la paciencia. Y eso es una batalla que se libra aquí dentro. Si ella merece la pena, el tiempo es solo un precio. Y si dudas de eso, es que quizás no la mereces tanto. Los días grises de enero dieron paso a un febrero traicionero. La vida en el bar transcurría con su monotonía, pero en las conversaciones de los clientes empezó a colarse una nueva sombra, una gripe mala, la llamada calentura negra, que avanzaba por el valle cobrándose deudas. Una tarde, un golpe sordo sacudió la trastienda. Pedro corrió hacia allí y encontró a su hermana pequeña, Rosita, en el suelo. Temblaba como una hoja, con la cara encendida por una fiebre repentina y violenta. Verla tan frágil, tan expuesta, le recordó a Pedro la verdad más cruel de todas, la fragilidad de la vida. De repente, los meses de espera, la prudencia, el miedo al qué dirán, todo le pareció un lujo estúpido que no podía permitirse. ¿Y si le pasaba algo a Ana? ¿Y si la vida, con su caprichosa crueldad, se la arrebataba antes de que él tuviera el valor de volver a escuchar su voz? Aquella noche, movido por un impulso que era mitad pánico y mitad coraje, Pedro esperó a que el bar quedara desierto. Se acercó al teléfono negro colgado en la pared como un juez silencioso. Sacó de su bolsillo el papelito, ya suave y desgastado por el tacto, y descolgó el auricular. Con el dedo tembloroso hizo girar el disco. Marcó los números que se sabía de memoria. El corazón le martilleaba contra las costillas, más fuerte que el propio timbre. Escuchó el sonido de la llamada, un tono largo, monótono y lejano. El tercer tono se estiró, hasta hacerse insoportable.
Pedro sintió el impulso cobarde de colgar, de huir de nuevo hacia el silencio seguro de su vida. Su dedo ya rozaba la horquilla para cortar la comunicación cuando, de repente, el zumbido cesó. Un chasquido metálico, seco y definitivo, cortó el aire. El tiempo se detuvo en la trastienda del bar, y al otro lado de aquel hilo de cobre, una respiración humana sustituyó al vacío. Hay secretos que pesan demasiado para esperar otra semana. Si la intriga te quema y quieres conocer el resto de esta historia ahora mismo, tienes el libro con más detalles y completo esperándote en Amazon. Te dejo el enlace en la descripción. Pero si prefieres que el tiempo dicte su ritmo, suscríbete y te esperaré en el próximo episodio.